y muchas veces aprendemos también de otros maestros, ¿no? Lo que Yahweh da a su cuerpo, muchas veces son maestros de distintas congregaciones. Lo que yo siempre trato de hacer es orar, analizar y comparar los versículos bíblicos hasta el punto donde sé y orar a ver si es correcto para compartirlo. Y siempre me intrigó el tema de Jacob, ¿no? De Jacob, como lo reconocemos y como lo he predicado yo a veces también en las plazas, ¿no? Yo lo he predicado el nombre de Jacob como mentiroso, tramposo, engañador y, y a veces por lo que aprendemos a veces de otras cosas, ¿no? Pero día a día Yahweh va renovando nuestro entendimiento y creo que hay más fuentes donde tal vez no tenemos lo correcto sobre Jacob. Recordemos que esto estaba profetizado, que todas las cosas que acontecieron después sobre la venta de la primogenitura, digamos entre comillas el engaño a Isaac porque ya estaba ciego por la bendición, pero si volvemos varios versículos atrás, recordemos que cuando Rebeca quedó embarazada, ella fue a consultar a Yahweh y dice que ella fue a la, si mal no recuerdo, a la yeshiva de Sem, fue a consultar al sacerdote en aquel tiempo. Y fue ahí donde recibió la revelación que había dos naciones dentro de ella y claramente le dijo que el mayor serviría al menor. O sea, después los misterios de cómo Yahweh lo hace, no sabemos porque no, ¿quién somos nosotros para juzgar a nuestros patriarcas? Ya que ellos vivieron de esa manera. Pero tengo acá algo que he estudiado durante la semana y hace rato me viene latiendo, que les voy a compartir. Y justamente la pregunta que se hace, ¿no? Dice, ¿fue Jacob un ladrón y mentiroso? Yo siempre no tengo inconveniente en decir me equivoqué en lo que estaba predicando y hoy tenemos nuevas pruebas o nuevas cosas que hemos descubierto para bendición de cada uno de nosotros y para tener una idea correcta, ¿no? Ya que si vemos a Jacob, vemos que Jacob luego representa a Israel. Israel representa prácticamente todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus, ¿no? Y tenemos como un ejemplo de patriarca, ¿no? Entonces justamente lo que dice la escritura dice ¿no? Dice en Bereshit 25:7 y lo que dice este maestro, este señor que estaba enseñando, dice que desde que tengo uso de razón, dice, he crecido escuchando y a veces también lo he enseñado, que Jacob, a quien Dios llamó Israel, fue un ladrón y mentiroso. Entre estos otros adjetivos, como tramposo, pieza, timador, engañador, usurpador o oportunista. ¿Acaso puede ser de otro modo? Su nacimiento fue un vaticinio de lo que vendría. Su mano salió trabada al calcañar de su hermano Esaú, de quien más tarde se aprovecharía para sacarle la primogenitura a cambio de un miserio guiso. Después le mintió a su padre Isaac, haciéndole pasar por Esaú para robarle la bendición. Qué feo esto de mentir a un padre y además ciego. Y para postre desplumó a su tío Labán, pues huyó como un fugitivo sin decirle nada. Ahora bien, la pregunta ¿es cierto esto? ¿En verdad que fue Jacob un ladrón y mentiroso? Vamos a ver qué dice la escritura al respecto. Si tenemos una visión correcta de Jacob, en Génesis 25, por ejemplo, se narra el nacimiento de Jacob e Esaú, y en el verso 27 hay una descripción de cómo eran al crecer. A continuación, la escritura dice así. En una de las versiones dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Eso está en la Reina Valera 1960. En otra versión dice, los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico,
que habitaba en tiendas. Eso en la Biblia LBLA. En la Biblia textual, la tercera, dice: y los muchachos crecieron, e Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tienda. Los niños crecieron, y Esaú era hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento. Yo creo que con estas 4 versiones, esta última fue la NBI, incluso se podrían añadir algunas más, pero la idea queda clara. Generalmente se presenta a Esaú como intrépido, como hábil y fuerte, mientras que Jacob es alguien tranquilo, reflexivo. ¿Cómo traduce, para mi sorpresa, la BTX cuarta, que no sé qué versión es, Pacífico? En resumen, hoy diríamos que fue un niño tranquilo al que no le gustaba salir y prefería quedarse en su habitación. Sin embargo, el texto hebreo muestra una realidad radicalmente distinta tocante a Jacob. Las palabras que se han traducido como varón quieto o hombre tranquilo en hebreo son ish tam. Ish significa varón u hombre, pero tam no significa ni quieto, ni tranquilo, ni pacífico, el cuyo significado verdadero es otro distinto. Según el diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Schockel, de la editorial Trota, la palabra tam significa honrado, cabal, íntegro, probo, honesto, justo, inocente. Asociado a otras palabras tiene el sentido de recto, piadoso, alejado del mal, inocente. Es lo contrario a alguien sanguinario. De hecho, tam es la misma palabra que aparece en el libro de Job 1.1, capítulo 8 y 2 y 3, para describir a Job como varón perfecto. Esa fue la misma palabra que se usó en el hebreo. Así que la idea es clara. Tam no se puede traducir de ningún modo como varón quieto o pacífico, sino que la traducción correcta es varón íntegro, varón honesto, incluso varón perfecto. Luego, la correcta traducción del Génesis 25-27 presenta una característica totalmente contraria a la que suele atribuir a Jacob. Él no era un ladrón mentiroso, sino que sí era un varón honrado, íntegro, honesto, justo, recto y piadoso. Qué admirables cualidades dice aquí. Pero entonces, ¿de dónde surge la versión negativa de Jacob? ¿Por qué se tiende a creer que fue un ladrón mentiroso? Esa visión es la que tuvo su hermano, Esaú, después de que se hiciera pasar por él. En Génesis 25:36 leemos: estas palabras las dice Esaú directamente. Él respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí que ahora ha tomado mi bendición. Antes de seguir con un poquito de lo que está hablando Esaú acá, debemos recordar que los dos eran hijos de Rebeca e hijo de Isaac. También recordemos que en esos tiempos estaba vivo Abraham, su abuelo, estaba vivo Sem, la Yeshivá allí, donde ellos aprendieron las escrituras, donde ellos aprendieron Torah. O sea que Esaú no estaba ajeno al conocimiento del valor que tenía la primogenitura. Sin embargo, hizo lo que hizo. Otra de las cosas que podemos ver en versículos anteriores, que si bien nos parece mal esto que leemos, acá vemos que la palabra no es en el hebreo la correcta. Y por ejemplo en el hebreo el sustantivo talom, o sea que es akev, y el verbo suplantar, akab, son de la misma familia. El nombre de Jacob también tiene la misma raíz. Sin embargo, le llamaron Jacob no porque fuese un usurpador, sino porque su mano salió trabada al talón de Esaú. No obstante, Esaú aprovechó la similitud fonética para hacer un juego de palabras entre el nombre de su hermano y el verbo suplantar, de manera que la visión de Jacob
como suplantador viene de Esaú, de cómo él vivió esta situación. Incluso nosotros no, por lo general no usamos el Talmud ni nada de eso, pero hay escritos de rabinos judíos que nosotros por ahí lo usamos como historia, no como escritura. Pero dice el judaísmo que Esaú representa a Roma y por ende también representa al cristianismo tradicional. Y esto parece significativo porque justo en el cristianismo donde con más frecuencia se piensa que Jacob es el suplantador, en lugar de pensar que él es como el varón honesto, que es justo lo que afirma la escritura, pues como hemos visto, afirma que Jacob era un Istam en hebreo, que significa varón honesto, íntegro, recto y apartado del mal. Es tremendo como la traducción apenas de 2 letras hebreas afecta no solo la lectura y comprensión del texto bíblico, sino a la percepción de un personaje tan trascendental como fue y sigue siendo Jacob, y que la visión que se tiene de Jacob es la visión que se tiene a tener muchas veces de Israel. Y por tanto los hermanos judíos, de ahí que conocer el idioma bíblico sea tan importante y sea imprescindible que haya una enseñanza no perfecta, pero sí responsable, y que cuando se ve un error podamos corregirlo y compartir con amor y sencillez, de manera que poder tener una visión más ajustada de las escrituras. Bueno, esto era una parte de lo que había leído y estudiado sobre esto de Jacob, porque como le dije anteriormente, yo mismo lo he predicado por las doctrinas que hemos aprendido y venimos aprendiendo y corrigiendo. Así que no debemos tener temor a equivocarnos cuando tenemos la humildad de decir me equivoqué. Y a veces seguimos doctrinas, seguimos y no nos damos cuenta que estamos hablando de nuestro patriarca, de quién fue Israel, de quién descendió a las 12 tribus y de quién es parte de la novia del Cordero. Y que Yahweh lo eligió para ser justamente nuestro padre Jacob, nuestro padre Israel. Y nosotros muchas veces lo estábamos llamando ladrón, mentiroso, sin conocer muchas veces el hebreo, que yo por ejemplo no conozco el hebreo, pero creo que tiene sentido esto. Incluso también estuve leyendo algo de la porción de una amiga que justamente decía esto, de que ellos conocían la Torá. Los dos crecieron juntos, pero los dos se les enseñó la Torá. O sea, ellos creían los mandamientos, por lo menos eran enseñados los mandamientos. Incluso la palabra cuando dice que Esaú era hombre de campo, significa más como hombre de mundo. Y cuando Jacob se le dice hombre de tienda, la tienda se refiere más a un hombre que queda en la casa a veces o en un lugar estudiando las escrituras. Estas son pequeñas palabras y pequeñas cosas que a veces nos hacen cambiar la visión sobre nuestros patriarcas, sobre nuestra matriarca, sobre las cosas que ha acontecido. Hace poquito estaba publicando algo justamente en Facebook, y un hermano me escribe abajo, y si bien no estudié esa parte, tiene sentido lo que el hermano me dijo. El hermano me dijo que Dina era la 7ª hija de Jacob y que ella fue violada y ultrajada, y que era una sombra profética de que el Shabbat iba a ser justamente profanado. Y estaría lindo estudiarlo más a fondo. Yo no tuve en contacto más con el hermano, pero hay tantas cosas en las escrituras. El otro día estábamos mirando, por ejemplo, que Rebeca venía con Eliezer en el asno, ¿verdad? Venía montado en el camello, perdón, y a lo lejos lo ve a Isaac. Recuerden que Isaac estuvo desaparecido después del sacrificio, que en realidad al final no fue un sacrificio, porque justamente Dios provió del carnero. Y él después desaparece, porque el que vuelve con su siervo es Abraham.
Y bueno, dice las escrituras que a veces no tenemos a mano, pero son como el libro de Jasén y otras escrituras que las llaman extras bíblicas. Dice que Abraham fue justamente a la yeshivá de Sem a estudiar y a prepararse con las escrituras, mientras Eliezer buscaba esposa. Y vemos que cuando Rebeca ve a Abraham, le pregunta a Eliezer quién es este que viene en el camino al encuentro. Y cuando le dice que es su siervo Abraham, o sea, su patrón, o como quieran llamarle, vemos que Rebeca se pone un velo. Y ese velo representa justamente, Rebeca primeramente representa a la casa de Judá, porque viene justamente de la descendencia de los hermanos de Abraham y todo eso, y representa la casa de Judá que se pone el velo. Justamente la salvación viene de los judíos y ella es la que da de beber justamente a los 10 camellos que representan las 10 tribus de la casa de Israel. Y ese es el velo que la casa de Judá tiene hasta el día de hoy. Pero viendo también en las redes, porque a veces uno saca bastante, no sé si información, pero cómo hasta el día de hoy tenemos que volver a repetir lo que ya hemos aprendido. Cómo la gente se ha puesto contra la ley de Dios, que la ley está abolida, que estamos bajo la gracia, cuando anteriormente sabemos que Noé en el Antiguo Testamento había hallado gracia ante los ojos de Dios. Vemos que muchos profetas hallaron misericordia, hallaron favor, que es la misma palabra que se usa. Entonces no podemos decir que la gracia es solo en el Nuevo Testamento. La cristiandad hoy en día también tiene un velo, y ese velo es no reconocer la Torá, no reconocer la ley, no reconocer que Yeshua, que Jesús es la ley hecha carne, que Él vino a cumplir los mandamientos, a cumplir la ley. Y la palabra cumplir también en hebreo significa pleró, y pleró significa completar. Y cuando completa algo no quiere decir que se termine. Incluso Él lo que llevó en la cruz fue las maldiciones que nosotros teníamos por desobedecer la ley. Eso fue lo que nos liberó, y por liberarnos de eso, nosotros pudimos volver a tener un Dios, podemos volver a los pactos y a las promesas. Pero antes de eso nosotros estamos literalmente muertos para Dios, no existíamos. La casa de Israel se fue tras otros dioses y tenía carta de divorcio, cosa que la casa de Judá nunca se fue del lado del Padre. Ellos no recibieron carta de divorcio, pero ellos necesitan recibir al Mesías. Y en los últimos tiempos sabemos que lo van a recibir. Bueno, creo que haya sido de bendición esto que les he compartido. La porción es bastante larga y con este tema de Jacob, que calculo que Pastor lo va a extender más, podemos ver que esto estaba profetizado. Esto estaba profetizado desde el vientre de Rebeca. No es que lo que aconteció después fue porque Rebeca era mala o porque Jacob era tramposo y todo eso. Esto tenía que acontecer y muchas veces los misterios de Dios nosotros no los entendemos, pero nosotros debemos andar por fe y no por vista, como hay mandamientos que hoy no entendemos, pero debemos cumplirlo y luego entenderemos el porqué. Y eso es lo que somos nosotros hoy, hijos del eterno Dios de Israel, y como hijos demostrarle nuestro amor guardando los mandamientos. Y para aquellos que llaman que la ley es difícil, la ley se abraza de los dos primeros mandamientos: amar a Dios con toda tu fuerza, mente, alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Y de ahí se desprende todo. Cuando amamos a Dios queremos agradarle, queremos saber lo que Él quiere de nosotros, queremos ver desde su perspectiva y no de la nuestra, queremos renovar nuestra mente, sacar las mentiras que heredamos de nuestros padres y tratar de hacer lo que Él nos pide. Y creo que eso es justamente lo que bendice. Yo siempre predico allí en la plaza que si bien la salvación es gratuita, porque hoy en día hay congregaciones que te cobran un pedacito del cielo, las bendiciones no son gratuitas.
Y eso siempre le explico a los hermanos allí o a la gente que está, y eso no quiere decir que se cobre por las bendiciones, sino que quiere decir que las bendiciones vienen a través de la obediencia a los mandamientos de Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia.